mucosa oral, dentro de esa mucosa oral, vamos a ver que hay una parte que es tejido epitelial, ¿no? También cuando vimos piel, sí, ¿no? Tejido perimetral, para ser exacto. Pero a diferencia de la piel, nosotros en la cavidad bucal tenemos otros tipos de mucosa que dependiendo de la región en la que se encuentre va a tomar distintos nombres debido a la función a la que está, digamos, obligado a hacer. Entonces hay una mucosa masticatoria, que ya se imagina que tiene que ver con la masticación de alimentos, ¿no? Hay una mucosa de revestimiento que es distinta a la primera, y también hay una mucosa especializada, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con la lengua. ¿Y por qué les digo es especializada? Porque a diferencia de la masticatoria y la mucosa de revestimiento, está encargada de captar, ¿no?, los distintos sabores, ¿no? Vale decir, para hacerlo más fácil, pues lo que significa que es la lengua, ¿no? Entonces, dentro de las partes de la mucosa, ustedes están viendo sobre todo esta figurita, vamos a ver si se ve un poquito aquí, ¿no? Este es un tejido epitelial, ¿ya? Pues ustedes están viendo acá arriba estas partes. Estoy pasando con el cursor. Viene a ser el tejido epitelial, ¿no? Vale decir de aquí hasta acá. Todo es tejido epitelial. La parte que está arriba, que viene a ser acá como una franja transversal, ¿no? Eso viene a ser la queratina, tejido, ¿no? Que deriva lógicamente del tejido epitelial, y lo que está debajo, ¿no?, de esta parte que está rosadita, que está aquí, ¿no?, que entra incluso a estas zonas, es la parte del tejido conectivo o conjuntivo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, esta figurita va a variar. Entonces, esta figurita puede tener, como en el caso de esta mucosa, que es mucosa masticatoria, tiene esta forma. Esto corresponde sobre todo a la mucosa del paladar. Pero dependiendo del tipo de mucosa y de la región en que nos encontremos, esta figurita que ustedes están viendo ahí va a variar. ¿Ok? Sin embargo, puede tener distintas presentaciones de acuerdo al tipo de mucosa, pero siempre va a tener las mismas características, todas ellas. Así como nosotros tenemos pues una cabeza, dos piernas, dos brazos, un tronco, un abdomen, pero todos nos distinguimos, ¿no?, por ser seres humanos. Pero nos diferenciamos unos de otros pues, porque uno tiene el cabello largo, otro tiene el cabello lacio, otro tiene el cabello corto, otro tiene el cabello sambo, otro es más blanco, otro es más oscuro, otro es más bajito, otro es más alto, qué sé yo, uno es más gordo, otro es más flaco, pero igual todos tenemos las mismas características mencionadas en el principio. Eso es similar, ¿ok? Entonces, lo que ustedes tienen que aprender es diferenciar esas estructuras que se encuentran y que pueden variar una de otra. ¿Okay? Entonces, la mucosa está formada por el epitelio, que vuelvo a repetir, viene a ser esta parte. ¿Ya? El porio o lámina propia, que vendría a, claro, vamos a retroceder un ratito más. Esta parte de acá que hemos dicho que es la queratina, este es el epitelio, y este es el tejido conjuntivo que está en último contacto con el tejido epitelial. Entonces, la parte número 1, que vendría a ser, estas son esas estrías transversales, vendría a ser, perdón, esto de acá, ¿no? La parte de la queratina. La parte número 2 vendría a ser el epitelio. Y la parte número 3, que es el porio o lámina propia, que vendría a ser de aquí hasta acá, donde dice 3, que es el tejido conjuntivo. ¿Ok? Pero acá hay dos partes, dos zonas que están diferenciadas una de otra. La parte del tejido conjuntivo que está metida dentro de esto, así, vamos a ponerlo acá. Esta parte del tejido conjuntivo que está aquí, está aquí, está aquí, acá también y acá también, se le denomina papilar. ¿Ya? Papilar.
y es un tejido conjuntivo de tipo laxo. ¿Por qué decimos que es un tejido conjuntivo de tipo laxo? Porque predomina ¿qué? Fibra. No, predomina las células. Pero la otra parte que va de aquí hasta acá, o mejor dicho, si trazamos una línea imaginaria acá, vendría a estar todo esto, eso vendría a ser el tejido conjuntivo denso, en el que predomina fibras. Entonces, en el primero, acá, predomina células, y en la otra parte que va de aquí hasta acá, predomina fibras. Entonces, el corion o lámina propia, que vendría a estar aquí, ¿no?, hasta acá, se divide en dos. La parte número 3, que habla del tejido conjuntivo laxo, y la parte reticular, que habla del tejido conjuntivo denso. Todo esto, jovencitos, 1, 2, 3 y 4, es la mucosa. ¿Ok? Y lo que está debajo de la mucosa, ¿qué será? Fácil, submucosa, ¿no? Ahora, en el caso de la piel, había prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Queratina, epitelio, tejido conjuntivo, sea papilar o reticular, y debajo también venía la submucosa. Dependiendo del lugar, entonces, la submucosa, en el caso de la cavidad bucal, puede estar en íntimo contacto con el hueso. La submucosa puede ser músculo, es decir, debajo de la mucosa inmediatamente hay músculo, debajo de la mucosa inmediatamente hay tejido adiposo. Por eso es que el 5, estas células que están aquí, que están de color amarillo, que sus núcleos están acá, representan al tejido adiposo. Pero no necesariamente tiene que ser tejido adiposo. Vuelvo a repetir, la submucosa puede estar, en este caso, es tejido adiposo, pero puede ser reemplazada por hueso. Por ejemplo, ¿no?, en el paladar duro, ustedes retiran el paladar, la mucosa del paladar duro, inmediatamente está el hueso. Ustedes retiran la mucosa de la encía de herida que está acá, inmediatamente hay hueso. Pero si retiran la mucosa de otras partes, como por ejemplo el labio inferior, la porción del paladar blando, la mejilla, ahí no van a encontrar hueso, ahí van a encontrar otras cosas. Si por ejemplo nos vamos al carrillo, entonces posiblemente encontremos músculo, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar en donde nos encontremos, la submucosa puede estar conformada por cualquiera de estos tejidos. La submucosa, como dice ahí, no es parte de la mucosa, ¿no?, es sub, debajo de. La mucosa es el 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Todo eso corresponde a la mucosa. Parte importante de la mucosa sí es el tejido epitelial, ¿no?, y su parte más superficial, que viene a ser la queratina. Entonces, donde se ve, aquí está el 1, que vendría a ser acá. El 2, que es el tejido epitelial, que va a hacer todo esto. Las papilas, ¿no?, y la parte 4, bueno, que acá la pizarra no nos permite ver, pero aquí vendría a ser esta zona, ¿no? Entonces, estos jovencitos tienen esta forma, a estos que esas prolongaciones epiteliales que parecen unos clavos, precisamente se le denomina clavos epiteliales. Y a la porción del tejido conectivo que está entre los clavos se le denomina corion papilar o papila. ¿Por qué? Porque este tejido epitelial no contiene vasos sanguíneos, entonces se alimenta por difusión a través del tejido conjuntivo que está acá. Entonces, estas prolongaciones permiten que haya nutrición de todo este tejido epitelial a través de estas papilas. ¿Ok? Ahora bien, también es importante conocer que estas interdigitaciones que
y en el tejido epitelial se presentan dependiendo de la función que cumpla el tejido. En este caso, el paladar blando tendrá esta interdigitación del tejido epitelial, pero por ejemplo, la mucosa que se encuentra, la mucosa del piso de la boca, no va a tener esta misma disposición. ¿Por qué? Porque la mucosa del piso de la boca, a diferencia del resto de la mucosa de la cavidad bucal, no están sometidas a fricción o nada por el estilo. Es una zona que está incluso bastante delgada. Es un epitelio bien delgadito. ¿Ok? Entonces, no pierdan de vista, por favor, esta configuración del epitelio. Estos clavos epiteliales y las papilas que están metidas aquí. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Sí. Bien, ahora, nosotros cuando vimos tejido epitelial, vimos que había una capa que era la basal, uno que era el estrato basal, le decíamos, había un estrato espinoso, un estrato granuloso, un estrato lúcido, pero antes aquí había, ¿cómo se llamaba? ¿No? Lo mismo que vimos en la piel, lo vamos a ver acá, cada uno de esos estratos. Entonces, una célula basal que se encuentra aquí, se divide en dos, ¿no? Por mitosis. Hago mitosis, me divido en dos células, una que va a formar parte o va a pasar por todos estos estratos hasta llegar a convertirse en queratina, y la otra célula que se va a quedar en este estrato basal precisamente para que posteriormente vuelva a hacer mitosis y haga ese mismo procedimiento. Entonces, una célula basal se divide en dos, pero de las dos solamente una pasa por todas estas etapas hasta llegar a ser queratina, y la otra se queda en el estrato basal para continuar con la proliferación de las otras células. ¿Ok? Entonces, si la célula basal, ya imagínense que esta parte de acá, que es la parte basal, es la pared. Entonces viene una célula se divide en dos. Imagínense que la señorita es la división y yo soy la otra que me divido. Ella se queda en el estrato basal para que posteriormente haga otra mitosis, pero yo voy a pasar del estrato basal al estrato espinoso, al estrato espinoso, al estrato córneo, y me transformo en queratina, ¿no es cierto? Entonces, como yo estoy pasando por todo ese proceso, esa célula se le denomina queratinócito. Yo que me he venido desde allá hasta allá. Ya, yo soy el queratinócito. Entonces, el queratinócito pasa por un proceso que dice ahí de maduración epitelial. Entonces, de una célula indiferenciada se transforma en queratina. Durante todo ese proceso, entonces, hay procesos anabólicos y procesos catabólicos. Los procesos anabólicos tienen que ver con síntesis de proteínas, con síntesis de ANR, con procesos catabólicos como también desintegración del núcleo y sus organelas, ¿no? Cuando yo me voy a transformar ya en la última capa, que es la capa córnea, entonces los núcleos desaparecen, los organeles del interior de las células desaparecen y solamente quedan proteínas. Entonces, esos son los procesos catabólicos. Pero antes de llegar a eso, ¿no? Estoy en el estrato espinoso, estoy sintetizando proteínas y otras cosas más, entonces estoy en un proceso anabólico. ¿Ok? Lo importante es que quiero que se entienda acá que esa célula que estaba en el estrato basal está pasando por las distintas etapas o capas hasta llegar a ser queratina. Esa célula que pasa por distintas etapas se le denomina queratina. Entonces, eso es, ¿no? En el estrato basal, ¿no? Va a haber epitelios queratinizados y van a haber epitelios no queratinizados. La piel no está sometida
a la, boca. a la humedad de la boca, que es lo que es la saliva, ¿no? Entonces, algunos textos mencionan que debido a que la queratina está constantemente bañada por la saliva, se encuentra húmeda, se le denomina ortoqueratina. ¿Ok? Ortoqueratina. Entonces, acá hay unos términos que se les van a acuñar a usted que se le denomina un epitelio estratificado, por ejemplo, plano queratinizado. Lo contrario es no queratinizado. Hay un epitelio ortoqueratinizado y hay un epitelio paraqueratinizado. Fíjense los términos. Queratina, ortoqueratina es la misma queratina que está en cavidad bucal, pero como está constantemente humedecida por la saliva, toma el nombre de ortoqueratinizada. Hay un epitelio que es no queratinizado, es decir, si digo no queratinizado, no tiene queratina. Y el paraqueratinizado, que es un tipo de queratina, que a diferencia del queratinizado, que pierde sus núcleos, el paraqueratinizado no los pierde. ¿Ya? Entonces, cuando una célula basal, ¿no?, pasa por este proceso, entonces pasa y se transforma en una célula del estrato espinoso. Entonces, esta célula del estrato espinoso que ustedes están viendo aquí, ya lo hemos visto, esto lo vimos en virtual, si la memoria no me falla, vimos que si esta es una célula y esta es otra, las células no son así, pues no son planas, ¿no? O sea, si esta es la superficie de la célula, la otra no está así, plana también y están así. No. Las superficies de las células están así como está en la figurita, ¿no? Las prolongaciones citoplasmáticas de cada una de ellas se interdigitan una por otra. Entonces, Entonces, esta superficie que aparece recta no es así, sino tiene unas ondulaciones así como ustedes lo están viendo. Y la superficie de esta otra célula tampoco es recta, sino también tienen esas dos ondulaciones. Entonces, esta ondulación de la primera célula y la ondulación de la segunda están unidas por desmosomas, que son estos que están acá. Y precisamente porque tienen esa característica, se les denomina estrato espinoso. ¿Ok? Atiendan, dejen de estar con el celular. ¿Ya? Luego vienen las otras células que están en el otro estrato, que es el estrato granuloso. A diferencia de las células del estrato espinoso que tienen formas hexagonales y sus núcleos son grandes, estas células del estrato espinoso tienen la forma de un huso. Huso se le dice porque tiene esta forma, ¿no? Un poquito ancha aquí y a los extremos de la célula son angostas, así. Angostas. Entonces, por eso se les llama, por eso tienen esta forma de huso. Su núcleo, a diferencia del estrato espinoso, también es alargado y presentan gránulos de queratina. Si seguimos con la génesis de esto, entonces estas células posteriormente van a perder sus núcleos, van a perder su contenido, digamos, todas las organelas que tienen ahí y se van a transformar en queratina. Entonces, este es un epitelio. Queratinizado. Más precisamente, ortoqueratinizado. Un epitelio no queratinizado tiene ese mismo procedimiento, pero a diferencia del primero, los núcleos no se pierden. Por eso es un epitelio no queratinizado, pero igual, tiene un estrato basal, tiene un estrato espinoso, tiene un estrato intermedio y tiene un estrato superficial, en el cual el núcleo no se pierde. ¿Ok?
¿Entendió? Queratinizado, no queratinizado. Más precisamente, ortoqueratinizado. Entonces, cuando yo veo un epitelio en cavidad bucal, hablo de un epitelio como el que están viendo acá, que es un epitelio queratinizado. Porque estoy señalando el paladar, ¿no es cierto? Este paladar, si hago un corte histológico, veo esto. Este es el labio inferior. Si hago un corte histológico, veo esto. Yo les decía que sea lo que estoy viendo.